Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy una escuela del perdón. Precisamente uno de los aprendizajes más difíciles y exigentes para un discípulo de Jesús es el del el perdón como ejercicio de la misericordia. La enseñanza de Jesús tiene como punto de partida la exhortación del capítulo 6, versículo 36 de Lucas. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Y cómo serlo? Enseguida Jesús dicta 4 imperativos que trazan la ruta, 2 en negativo y 2 en positivo. No juzguen, no condenen, perdonen y den. Permíteme invitarte a profundizar en estas palabras del Señor. Y vamos por partes. Comencemos por la exhortación. Lucas 6:36. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Jesús dice sean como. Y el paradigma, el referente, es el Padre Dios, o Dios con su rostro de Padre. Lo es para Jesús, siempre lo fue. El gran referente fue el Padre. Y a los discípulos, a todos sus seguidores de todos los tiempos, les propone lo mismo. Esta frase es una reformulación de Levítico capítulo 19, versículo 2, que dice, sean santos porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, aparece también esta cita, pero allí el término santo está es sustituido por la palabra perfecto. Sean perfectos. Aquí en Lucas, en cambio, se traduce o se coloca como misericordioso. Y esto es interesante porque esta es la perfección de Dios, su misericordia. Lucas es más claro que Mateo porque explica que la perfección de Dios consiste precisamente en su amor misericordioso. Oiktirmon, se dice en griego. Que la misericordia refleja la identidad del Dios revelado en la Biblia, su nombre, lo confirma la maravillosa escena de Moisés en la montaña. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y el Antiguo Testamento lo seguirá recordando, por ejemplo, en textos como Deuteronomio, capítulo 4, versículo 31, o en la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 13, o en esta bonita obra de Jonás, capítulo 4, versículo 2. La novedad de Jesús está en la introducción en este contexto de la palabra Padre, seguida del atributo de misericordioso. Pues bien, según el contexto de la frase, ser imitadores del Padre, ser hijos suyos, consiste en reflejar su misma misericordia. Un hijo se parece a su papá, ¿o no? Lo refleja. Pues eso se espera también de un hijo de Dios. Se había dicho antes, en el versículo antes de esta cita, el versículo anterior, el versículo 35, para que sean hijos del Altísimo. Pero avancemos. La enseñanza de Jesús continúa enseguida con cuatro verbos clave que son pronunciados
como imperativos, todos ellos dentro de 4 frases bien coordinadas. No juzguen y no serán condenados. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Son palabras de Jesús que están en Lucas 6, 37, 38, como profundización de la invitación a ser misericordiosos como el Padre. Atención, los 2 primeros imperativos están en negativo. No juzguen, no condenen. Se trata de lo que hay que evitar hacer. Los otros 2 están en positivo. Perdonen y den. O sea, lo que hay que promover. Luego, cada una de estas frases tiene una segunda parte que deja entender que Dios se comporta con nosotros de la misma manera que nosotros lo hacemos con nuestros hermanos. Quiere decir, no serán juzgados ni condenados por Dios cada vez que ustedes no juzgan. Les será perdonado y dado por Dios cada vez que ustedes perdonan y dan a los demás. Jesús, ya lo hemos dicho aquí antes, une íntima y definitivamente la actitud hacia Dios con la actitud hacia los hermanos. No podemos rendirle honores a Dios y al mismo tiempo insultar al hermano que está a nuestro lado. Los 2 primeros imperativos, no juzgar, no condenar, nos invitan a no cerrar el corazón ante el hermano que falla, que le embarra y que luego muestra arrepentimiento. Se trata de evitar los juicios superficiales y más bien darle la oportunidad a esa persona. Se trata de ver también el lado positivo que tiene cada persona, porque todos lo tienen. No se trata de no ver la parte oscura, no se trata de eso, sino de no identificar a las personas con sus errores, con sus defectos, y más bien dejar la puerta abierta para que esta persona tenga un chance, una oportunidad. Y por eso el no condenar se entiende aquí como el no pronunciar una sentencia definitiva. Los 2 verbos en positivo, perdonar y dar, son ciertamente proactivos. Se trata de tomar iniciativa. Se trata de lo que hay que hacer y promover siempre. Perdonen, den. Si los 2 primeros reprimen un poco, qué bueno eso, no juzgar, no condenar, este en cambio estimula. Ahora se trata de estimular, perdona, da. Y así como los 2 anteriores estaban conectados, estos 2 imperativos también están conectados. Se trata de emprender un camino de sanación, dándole al hermano y a la situación todo lo que requiere para su superación. Se perdona dando. Y esto último, esto que acabo de decir, requiere una aclaración. Detengámonos en este punto. ¿Qué significa entonces perdonar? Ya que Jesús ha conectado el verbo perdonar con el verbo dar. Ser perdonados en el lenguaje bíblico no es equivalente a la absolución que se pronuncia en un tribunal en el campo civil cuando se declara la inocencia o la culpabilidad de un acusado. La Biblia no se queda solamente en la declaración. De hecho, presupone que la persona ha admitido la culpa y que está arrepentida. Esto es la base. El pecado es el que es perdonado. Y puede ser perdonado porque ha sido reconocido. ¿Y ahí qué se hace? Se va hasta el fondo del mal que lo produjo, hasta la remisión de ese mal concreto, llevando a cabo una acción consciente y deliberada. Entonces, somos absueltos no porque no seamos culpables, sino precisamente porque lo somos. Y esto requiere todavía más aclaración. Puede llegar a ocurrir cuando hablamos del perdón que confundamos las cosas, ¿saben?
y que caigamos en algunos equívocos que enredan las cosas más que resolverlas. Y por eso permítame recordar al menos algunos puntos. Uno, perdonar no significa olvidar. Yo lo he escuchado por ahí, ¿eh? Gente que lo dice. Perdonar no significa olvidar. El olvido no da una base sólida para el perdón. Las relaciones que se fundan sobre amnesias para poder continuar resultan inauténticas, fingidas, maquilladas y a la postre un fracaso. Solo cuando uno acepta totalmente al otro en la totalidad de su vida es cuando puede decir que ama de verdad a esa persona. De otra manera, aunque la relación continúe, tarde o temprano, lo no sanado terminará por reaparecer y reventar. En segundo lugar, perdonar no significa dejar pasar. No es olvidar, dije en primer lugar, ahora digo, no significa dejar pasar, como si no hubiera pasado nada. No es hacer de cuenta que no ha pasado nada. Perdonar no es dejar pasar, sino hacer pasar. ¿Me explico? Significa dar un paso hacia adelante en la relación, afrontando con serenidad y lucidez lo que se ha hecho mal. No sopesar los daños hechos y recibidos equivale a abandonar al otro a su propio destino marcado por el mal. Por eso no es dejar al otro que el mal ocurrió y lo dejamos. No, 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 no. No sopesar los daños hechos y recibidos equivale a abandonar al otro a su propio destino marcado por el mal. Piénsalo bien. Sin duda, será más fácil salir de una situación de mal y de sufrimiento ignorándola. En algunos casos, lo más prudente será tomar distancia de una persona que no tiene interés en cambiar. Pero atención, hay un silencio que puede convertirse en señal de incapacidad de atención y de acompañamiento solidario de esa persona. 3. Perdonar no es lo mismo que excusar. No es olvidar, no es dejar pasar y tampoco es lo mismo que excusar. Un equívoco frecuente es confundir perdón con excusa. Mm. En el mismo lenguaje cotidiano se nota. Decimos perdone cuando deberíamos haber dicho excuse o excúsame, cuando deberíamos haber dicho claramente perdóname. Excusar es admitir que el otro actuó sin culpa. Ciertamente es necesario y útil individuar las razones profundas del mal comportamiento del otro para percatarse de las circunstancias, de los condicionamientos y de las atenuantes. Pero atención, quien no es culpable de las propias acciones, o quien ha sido engañado, o quien ha sido obligado a actuar de forma equivocada sin uso de su libertad, no tiene necesidad de perdón, sino de comprensión, de ayuda. Y esto ya es una liberación. El perdón aplica para quien de forma consciente y real ha hecho acciones equivocadas y dañinas. Una persona que es consciente de esto está arrepentida y quiere superar la situación creada. Cuarto, perdonar tampoco consiste únicamente en aceptar las excusas de los otros y su arrepentimiento. Volver a abrazar al hermano arrepentido ya es un paso enorme. Pero el perdón no se queda ahí. Si se limitase a eso, llegaríamos siempre en retardo y nuestro perdón no sería expresión de la misericordia de Dios Padre. He hecho 4 afirmaciones sobre lo que no es el perdón. Vamos a verlo ahora, la otra cara de la moneda, entonces, que sí es. 5 indicadores, permítame ahora, del perdón auténtico. 1. La gratuidad y el interés. El perdón no se da para tranquilizar conciencias, ni simplemente para evitar un desquite,
sino como expresión de misericordia, es decir, de la firme determinación de hacer el bien a quien se encuentra mal. Es una forma de tender la mano. Así como cuando uno corre donde un amigo para socorrerlo cuando está mal, eso mismo es lo que hace ahora con los enemigos, porque de hecho están mal. Es amar y acoger a quien no se merece mi abrazo. Y un perdón así es un amor que va más allá de la justicia. 2. Una visibilización de la misericordia de Dios Padre. El motivo más importante del perdón evangélico es de carácter teológico. Quiero decir que tiene que ver con una experiencia del Dios revelado. Para que sea humana, para que llegue a todas las personas, la misericordia de Dios debe traducirse en misericordia del hombre. Es solo perdonando sin reservas y amando gratuitamente como uno puede hacer visible, tangible y eficaz el amor de Dios, Padre, para con todas las personas. La medida de nuestro perdón por eso no es nuestro amor, sino el de Dios Padre, un Dios de corazón grande, capaz de ver y de acoger por encima de las agresiones recibidas a cada uno de sus hijitos. Porque este Dios papá no quiere perder a ninguno de sus hijos. 3. La contemplación de Jesús crucificado, quien sufrió agresiones y desde allí perdonó. Esto es importante para un discípulo del Señor. Para perdonar de verdad no es suficiente, como ya dije hace un momento, con olvidar. Pero tampoco se trata de victimizarse y de estar recordándolo todo el tiempo y de darle vueltas una y otra vez, eh, alimentando un dolor. No, se trata de superarlo, se trata de sanarlo. Y esto fue precisamente lo que hizo Jesús. Se trata de insertar los eventos dolorosos en la memoria del amor misericordioso que el Padre expresó en el perdón de Jesús. El mal que nos hizo daño se convierte entonces en la base para un amor inédito, para llevar a cabo con esa persona que nos ha agredido gestos positivos que a lo mejor nunca pensábamos que íbamos a llegar a ser. 4. Una nueva solidaridad. Esto es lo más bello del perdón. El cargar juntos los errores. El cargar juntos los errores y el mal hasta que sean eliminados, hasta que desaparezcan. No es el otro, arréglatelas, yo te perdono y no, juntos. Ocurre con frecuencia que cuando el otro agacha la cabeza, pero luego lo dejamos ahí. Nos cuesta demasiado dar el siguiente paso, que es cargar el mal del otro. ¿Qué debería seguir entonces? El paso siguiente es aprender a convivir serenamente con el pecado del otro. No quiere decir aceptar el pecado. Lo importante es compartir estas búsquedas de la persona, sus esperanzas, la vida nueva a la que anhela. Pero también sabemos, porque todos somos imperfectos, también sus tropiezos y sus desilusiones. Y claro, yo sé que ustedes están recordando un pasaje del Evangelio. El perdón va a requerir muchas veces la repetición. 70 veces 7, dirá Jesús en Mateo 18:22. 7 veces al día, dice en Lucas 17:4. Quinto y último, la aportación de algo nuevo. Por eso Jesús juntó al imperativo perdonen el imperativo den. Perdonar va de la mano del dar, porque perdonar es aportar algo nuevo. Y es aquí donde vemos que es una acción creadora del Dios que hace nuevas todas las cosas. Esta es la cumbre del perdón. Ofrecer una energía vital para la renovación de la persona. El crecimiento de la persona, lo sabemos bien, se lleva a cabo a través de una intensa red de relaciones. Y una persona crece
cuando se vuelve a confiar en ella, cuando se le da una oportunidad, siempre con la conciencia de que una persona no equivale a su error. Y entonces, es aquí donde el tercer imperativo, perdonen, se junta con el cuarto, den. En última instancia, el perdón es el ejercicio de un amor concreto que da. Jesús describe este don con la imagen comercial de miren el versículo 38, de la medida buena, apretada, remecida, rebosante. Bonita esta comparación que hace Jesús. Él pinta la imagen de un vendedor en el mercado que cuando despacha a su cliente, llena una medida de grano, la sacude para que le quepa más, la comprime y le añade más grano si queda todavía un huequito. Y tiene cuidado de que no se desborde en la túnica de su cliente, que además era el recipiente. La gente llegó y se llevaba aquí el grano. Eran las bolsas de la época. Solo el amor desbordante, que se hace don completo en el perdón, puede sanar las relaciones heridas. Es dando como se perdona. Tenemos así, mis queridos amigos, una lección inolvidable. Retengamos estos 4 imperativos fuertes propuestos por Jesús como la traducción concreta del amor misericordioso del Padre, del sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. 1, no juzguen. 2, no condenen. 3, perdonen. Y 4, den. ¿Difícil? Seguramente. Yo lo digo por experiencia también. No es fácil, claro que no. Pero ahora tenemos la certeza de que tú y yo podemos hacerlo, aunque a veces parezca imposible. Jesús no nos lo dice con el tono de ustedes tienen que hacer eso, no, sino de una forma mucho más amable y bella. Ustedes pueden hacerlo. Pueden hacerlo porque ustedes tienen el amor del Padre misericordioso en ustedes. Ustedes pueden porque no se ama por decreto. Y entonces yo les daré la capacidad, si ustedes quieren, si ustedes me la piden, pídelo. El perdón es lo más hermoso que hay, porque es ver más allá, porque es un abrir puertas a posibilidades. Se trata de la transmisión de Dios al hombre de una fuerza divina parecida a la que nos da la luz del sol, que da vida a todas las cosas. Se trata de aprender y de traducir cada día las acciones que distinguen al Dios Padre revelado en la misión de Jesús. Un Dios que ama primero, un Dios que ama pérdida, un Dios que ama sin esperar la contraparte. Con esta bella página del Evangelio, Jesús nos lanza una provocación, yo lo sé. Nos está diciendo, aprende de Dios a ser misericordioso. Has recibido tanto, pues trata de darlo. Trata de mirar al mundo con la mirada benévola y positiva de tu Señor. Mira la miseria en el corazón, pero con el corazón. Mira la miseria, no simplemente no, con el corazón. No te sientas mejor que los demás. No tengas miedo de tu propia pobreza, ni tampoco de la ajena. Ama porque eres amado. Ama con el amor con que el que eres amado. No juzgues con dureza. Aprende a perdonar. No condenes a los que te rodean. Vive como una persona libre que sabe liberar. Imita lo que Dios ha hecho por ti. Y por nuestra parte, podríamos intentar desde ya darle una respuesta a esta enseñanza de Jesús. Podrías decir conmigo, sí, yo puedo amar como Dios, con su corazón de Padre, con su misericordia. Yo siento que amando me realizo a mí mismo y que el dar a otros no me quita nada. Más bien, me hace crecer más por dentro. Y entiendo así que en el don
hay un gran provecho que hace mi vida plena, rica, bella, feliz. Y no lo olvides, Dios regala amor a quien produce amor.